Continuando con el tema, vamos a hablar en esta ocasión de accidente por escorpión o alacranes, que se pueden usar ambos términos. Los escorpión o los alacranes tienen diferentes familias. En Colombia la que más predomina son la familia de los Butidae. Esta familia a su vez tiene diferentes géneros, pueden ser muchos, pero aquí les pongo los que tenemos en Colombia y lo importante para saber es que Titius, que es el que mayor número representa para Colombia, es el tipo o el género de escorpiones de los más comunes que se encuentran en nuestro país. Normalmente los escorpiones son animales que se alimentan de insectos y arañas y los accidentes con el ser humano están relacionados por un contacto precisamente accidental. Estos no pretenden obtener nada de nosotros, simplemente nos cruzamos o se cruzan en nuestras vidas y ahí es cuando sucede el envenenamiento por este tipo de animales. Ellos son usualmente de hábitos nocturnos, son solitarios, normalmente uno ve un escorpión que anda solito porque tienen prácticas de canibalismo, o sea, entre ellos mismos si vivieran juntos se comerían. Por lo tanto, usualmente uno encuentra uno. Normalmente sobreviven en circunstancias extremas y se describen presencias de escorpiones en hallazgos de momias o restos de los humanos de muchos años atrás, en donde se mantuvo prácticamente una fisionomía muy parecida a la actual de los escorpiones. Para hablar de sus características físicas, ellos tienen en la parte de adelante de su estructura estos, digamos que brazos que se llaman palpos y estos un poco más delgaditicos que son los pedipalpos. Entonces palpos y pedipalpos. Este es el cuerpo del escorpión y al final va toda la cola o también conocida como opistosoma. El opistosoma tiene diferentes segmentos, pero pues el más importante es este último que se llama el telson, que es donde está la glándula donde deposita su veneno, y el aculio, que es la estructura con la cual pica e inoculan el veneno. Los escorpiones, dependiendo de su familia y de su género, tienen diferentes características. De los que tenemos en Colombia, este tipo de escorpiones que es los Opistocanthus, son escorpiones que tienen más desarrollado su parte delantera. Fíjense en cómo sus palpos y pedipalpos tienden a ser más gruesos y en realidad tienen bastante fuerza y atacan su presa es a través de esta estructura. Tienen un cuerpo más grande para tratar de compensar estos palpos y pedipalpos tan grandes, pero si se fijan su colita es muy chiquitica. Estos digamos que son de una generación más antigua, por decirlo así. Ya los siguientes son los titius, los centruroides, que también tenemos en Colombia, y estas cuatro fotos que les pongo acá son unos de los escorpiones que tenemos en Colombia. El titius furmani, mire que su característica es que sus palpos y sus pedipalpos ya son más delgados porque casi no los usan, porque su sistema de atacar y de digamos que conseguir una presa es a través de su cola, que está más desarrollada. Aquí este otro titius que también tiene unas características similares, y los centruroides que usualmente son de un color así como café o beige, también tiene esa característica de los titius, unos palpos y pedipalpos más pequeños pero una cola muy bien desarrollada y más grande. Los titius usualmente son de color oscuro, negros. ¿Qué me representa o qué hago yo para poder identificar si un escorpión es venenoso para el ser humano? Porque como mencionábamos con las serpientes, ellos inoculan veneno, pero venimos a determinar si ese veneno es tóxico o no para el ser humano. Todos los escorpiones que tengan esta estructura que se encuentra aquí, que es el diente subaculear, se dice que son los que representan peligro para el ser humano, o sea que pueden generar cuadros clínicos severos. Algunos no los tienen, pero aquí está el aculio, y este diente, o también conocido como tubérculo subaculear, que es esa estructura chiquitica, en la que yo tengo que establecer para determinar si posiblemente me va a hacer toxicidad ese escorpión en el que entró contacto o con el que picó al paciente.
La fisiopatología del veneno de este tipo de animales, ellos tienen una sustancia que se conoce como alfatoxina, básicamente tiene un efecto sobre los canales de sodio y lo que hacen es que inhiben un estado del canal de sodio que es el estado de inactivación. Todo esto representa en que hay una prolongación de la despolarización, o sea, ese canal queda más predispuesto para hacer una despolarización. Lleva a excitación neuronal autonómica, o sea, puede ser con síntomas simpáticos o parasimpáticos y también en una liberación masiva de catecolaminas, neuropéptido Y, que explica el dolor que genera este tipo de accidentes, y endotelina 1. Aquí les pongo algunas, digamos que, Telson de algunas escorpiones y vemos cómo, a pesar de que sus características son un poco desagradables, este que está un poco peludo o de los colores que son así como bien impresionantes, ninguno de ellos tienen un tubérculo subaculear, por lo tanto no representarían que fueran venenosos para el ser humano. En cuanto al cuadro clínico, como les mencionaba, probablemente va a haber una sintomatología autonómica, ya sea colinérgica o adrenérgica. Entonces, normalmente un paciente que llega a un servicio de urgencias picado por un escorpión tiene estos síntomas: dolor, eritema, parestesias, fasciculaciones y sensación de entumecimiento en el lugar donde hubo la picadura. Pero dependiendo del estado del paciente y específicamente la edad, teniendo la salvedad que en los niños y en los adultos mayores los cuadros de envenenamiento por escorpiones pueden ser más severos, y ahí la severidad está dada porque ellos pueden hacer una descarga adrenérgica o una descarga colinérgica, cualquiera de los dos, porque puede afectar el sistema nervioso autonómico. Ello va a tener un cuadro clínico, ya sea como mencionábamos, un toxíndrome adrenérgico, se pueden presentar como eso, o un colinérgico, pero más que el toxíndrome lo que nos interesa es la repercusión sobre el efecto o sobre el sistema cardiovascular o sobre el pulmón, que hace que hayan complicaciones en este grupo específico de pacientes. Pueden presentar falla respiratoria o falla multiorgánica secundaria a esas descargas que hace el veneno. Entonces, esto normalmente yo lo puedo esperar en niños o en adultos mayores. En adultos normales sin alguna comorbilidad es solo un cuadro de predominio local. La clasificación de la sintomatología, como nos pasaba con las serpientes, también lo hacemos en diferentes grados, de 1 a 4, ¿cierto? Y con ello el posible tratamiento que se beneficiaría al paciente. En el grado 1 solo hay unos efectos locales, como lo trato yo, con analgésicos o anestésicos locales. En el grado 2 ya puede haber una excitación autonómica, sea simpática o parasimpática, y puede presentarse ansiedad y agitación. Para el grado 2 yo ya tengo que hablar que tengo que ponerle al paciente el antiveneno específico pues para escorpiones, y para el caso de la ansiedad y la agitación pongo benzodiazepinas para controlar, y para el caso de la activación autonómica simpática Prazosin para el control de esa hipertensión que probablemente va a presentar. Ya el grado 3 se manifiesta como edema pulmonar y ya signos de shock como hipotensión, ¿cierto? Y ya un poco más de compromiso neurológico. En este grado 3 también tengo que poner antiveneno y dar manejo de soporte para cada uno de los síntomas que puede haber presentado el paciente. Admisión a una unidad de cuidados intensivos para ventilación, inicio de dopamina, de acuerdo si presenta o no shock, o para el manejo usual de un shock de origen cardiogénico. Para el grado 4 ya hay una falla multiorgánica en donde ya el antiveneno no me serviría, sino haría puras medidas de soporte en este paciente. Unas fotos para mirar un poco más las características acerca de los escorpiones. Normalmente ellos se alimentan de insectos. Esto parece un grillito que se lo estuviera comiendo. Aquí ellos hacen una forma de procreación bastante peculiar que se llama la danza del escorpión, y es que el macho, que es este, va llevando a la hembra a través de un baile hacia un lugar en donde tiene su espermatóforo. El espermatóforo representa como el falo de los escorpiones. En ellos está el semen que él quiere inocular sobre la hembra. Recuerden que ellos son caníbales, ¿cierto? Entonces ellos no pueden estar mucho tiempo cerca porque se comen entre ellos. Entonces el macho lleva a la hembra bailándola hasta su espermatóforo, la deja ahí para que ella entre en contacto y se le inocule pues su semen y se pueda pues generar todo el proceso de procreación.
Para el caso de la hembra, cuando va a tener ya sus crías son inicialmente de estas características blancas, no tienen el color todavía típico de ellos, pero digamos que lo peculiar es que tienden a cargar sus crías encima de ellos. Esta es una hembra que carga todas estas critas encima de ellas. Luego de un tiempo las crías se vuelven independientes y se van de donde la mamá porque, como les menciono, puede que la mamá termine comiéndose sus crías. Ellos suelen ser solitarios. Y pasa que con los escorpiones cuando se ponen una luz fluorescente toman este color, un color bastante llamativo. ¿Cuál es el tratamiento para los envenenamientos por escorpiones? Soportes. Nuevamente, medidas de soporte, el ABC de cualquier paciente. Hay que controlar el dolor porque les mencionaba, el síntoma predominante es lo dolor en el sitio de picadura del animal y lo manejamos con analgésicos, digamos que a consideración del médico y anestésicos. A veces es necesario hacer un bloqueo anestésico en el lugar donde hubo la picadura. Se pueden administrar benzodiazepinas cuando hay agitación, ¿cierto? Cuando ya hay un compromiso mayor, cuando estamos hablando que ya hay un grado 2 o en adelante de la intoxicación por la mordedura de este animal, y Prazosin para el caso de episodios de hipertensión. El suero antiveneno, el que debería administrarse es el alacramín. Es un antiveneno que producen normalmente en México, pero que desafortunadamente no tenemos disponible en Colombia tan fácilmente. Deberíamos administrar 2 ampollas para los envenenamientos grado 2 y 4 ampollas para los envenenamientos grado 3. Recuerden que en 1 y 4, envenenamiento 1 y 4 no requieren antiveneno. Este antiveneno es poco probable que ustedes lo encuentren en un servicio de urgencias, en un rural o en cualquier lado. Normalmente el Ministerio de Salud tiene una reserva en digamos que sus instalaciones, y ante un envenenamiento grave que requiera este tipo de suero, uno se puede comunicar con la línea de toxicología del ministerio y solicitar que se lo hagan llevar al sitio donde usted se encuentre, pero solo si es un envenenamiento que valga la pena ponerle el suero, porque es un suero bien escaso, difícil de conseguir porque no lo producimos nosotros, entonces su uso tiene que estar limitado en los casos en que realmente lo necesitan. Esta foto me gusta ponerla para que miren cómo, o si ustedes nunca han visto un escorpión, que el tamaño de ellos es muy pequeñito. Esto es una moneda y mire que el escorpión es un poquito más grande que la moneda. Son animales muy pequeñitos que los envenenamientos están relacionados porque en el momento en que la persona coge una toalla o levanta una camisa o mueve una cama o algo, el animal está ahí, pone la mano y no se percatan que está y se siente agredido y pica. Lo mismo cuando van a sacar en las fincas toallas o sábanas que estén guardados en un armario, puede estar metido dentro de esas ropa, y en el momento en que la usan es que entran en contacto. Entonces la recomendación es que siempre ustedes que estén en un lugar, en una finca, y que van a sacar algo que esté guardado, sacúdanlo porque no puede salir pues una araña o puede salir un escorpión en los zapatos o en las toallas o en la ropa o en la chaqueta que esté colgada. En las chaquetas también pasan los accidentes, se ponen la chaqueta y el escorpión está y pica. 2 fotos de unos escorpiones pues que tenemos nosotros, digamos, como en el grupo de toxicología de Santa Clara dentro de nuestro archivo. Este es de un escorpión que uno lo ve en la foto bastante grande, fue en un niño que lo picó. Mire que tiene el tubérculo subaculear, o sea que es venenoso para el ser humano. El niño tenía 3 años, estuvo bastante malito y requirió que desde el ministerio se remitiera unas ampollas del suero antiveneno para escorpiones y administrárselo porque el cuadro clínico fue muy severo. Estos 2 son ya escorpiones que están muertos, están ahí disecados. Es para mirar las características del macho y la hembra. Esta es una hembra y este es un macho. La hembra, como las mujeres en general, solemos ser más gorditas, ¿cierto? Entonces tiene una estructura un poco más robustica. Es del mismo, ambos son unos titius, pero la diferencia es entre macho y hembra. Y el hombre tiene un poco, digamos que un cuerpo un poco más estilizado y por eso la característica es que es un poco más delgado. Ambos tienen tubérculo subaculear, mire, acá lo tienen aquí bien chiquitico y aquí bien levantadito está el otro tubérculo subaculear. Ahora hablando de accidentes por arañas o araneísmo, tenemos que ubicarnos un poco acerca de dónde vienen las arañas. Las arañas vienen de una clase grande que son los arácnidos, pero los arácnidos no solo existen las arañas, existen todos estos grupos órdenes de otros animales en donde encontramos a los escorpiones, o sea que los escorpiones vienen de la misma familia de las arañas, ¿cierto? En donde encontramos también los ácaros y otras estructuras un poco más, digamos que exóticas, pero dentro del orden aranal
Ese orden se subdivide en un suborden y vamos a mencionar los dos subórdenes más importantes para el ser humano, o sea, las arañas que representan un interés para el ser humano porque el contacto con ellas puede generar un efecto tóxico. Entonces, primero son los migalomorfos, que en donde tenemos las tarántulas, y los otros son los aranomorfos, en donde tenemos la Phoneutria, Loxosceles y la Trodectus. Estas 4 arañas son las que representan o tienen un interés médico y de las que vamos a hablar. La primera, la Phoneutria, es una cazadora que es muy agresiva. Antes de hablar de cazadoras hay que tener la diferencia en qué es una cazadora, una araña cazadora y una araña trampera. Una araña cazadora es aquella que va andando y ataca a su presa o ataca a cualquier cosa que represente un peligro para ella. Y salta sobre ella y la ataca. Esas son las cazadoras. Las tramperas son arañas que hacen su telaraña y esperan a que la presa caiga sobre la telaraña y ahí las atacan y se las comen. Entonces son esas dos diferencias. La Phoneutria es una araña que es cazadora y que es de las más agresivas. Es de las más peligrosas del mundo. Esta foto que tenemos acá es una Phoneutria que está en posición de ataque. Esta es una Phoneutria nigriventer, o también conocida como armadeiras, por la forma que se pone cuando se sienten atacadas. Mire, levantan 2 patas acá y 2 patas acá. Es una araña que se encuentra en Brasil. Es muy agresiva. En Colombia, nuestro equivalente de la nigriventer es la boliviensis, que es esta araña que está acá. Probablemente no toma la misma posición que la brasileña, pero sí suele ser muy agresiva. Esta araña son la famosa araña de los bananales, así como teníamos una serpiente que tenía predominio sobre el árbol de los bananos. La araña, la Phoneutria, es la que le gusta también o permanece en la mayor parte de su tiempo sobre los árboles de bananos. Es endémica en América, o sea, puede ser común que ustedes la encuentren y se adaptan a diferentes alturas. Tienen una propiedad de adaptación, digamos que muy importante. Aquí está la foto. Mire, aquí está la Phoneutria envuelta o digamos que mimetizada o escondida en medio de unos bananos o unos plátanos también. De los plátanos o los bananos lo podemos encontrar. Y sucede que muchas veces terminan en la ciudad este tipo de arañas porque en el momento en que las meten en las bolsas para trasladar los bananos o los plátanos se viene ella y como sus características es que es café, pues fácilmente se puede esconder y pasa desapercibida llegando a la ciudad. Su efecto, lo que se conoce es que tiene un efecto sobre los canales de sodio. El mecanismo de acción de las arañas, del veneno de las arañas, no está del todo muy claro. Pero para el caso de la Phoneutria tiene un efecto sobre los canales de sodio muy parecido a lo que pasaba con los escorpiones, pero lo importante es que su característica de su veneno es que es liposoluble y puede tener un efecto de redistribución por largos periodos y por lo tanto sintomatología que viene y va. La clasificación del envenenamiento también lo vamos a clasificar como en leve, moderado y grave. El porcentaje representa que el número o mejor dicho el porcentaje de lo que va a predominar. Usualmente el envenenamiento es leve, que es de un 84 a un 90%, el moderado de un 9 a 11% y el grave del 1 a un 5%, en menos medida afortunadamente. También lo vamos a clasificar si es local o sistémico y para ello vamos a terminar diferentes tratamientos, ¿cierto? Es poco probable que ustedes aprendan todo esto si llegaran a tener un paciente con un posible envenenamiento por una araña. Ustedes deben tener a la mano esta clasificación para poder determinar en qué lugar yo pongo o no al paciente. Lo mismo, predomina más la sintomatología más severa, es decir, si el sistémico es el que está más importante, o sea, es un sistémico moderado, pero un local leve, yo le hago el tratamiento en el peor escenario clínico, que es el moderado. Hay que tener en cuenta que entre el cambio de leve a moderado, la presencia de vómito es lo que me hace la diferencia, ¿cierto? Es una de las características que me ayuda a diferenciar eso para el caso de las manifestaciones sistémicas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si ustedes tienen un paciente con una clasificación de envenenamiento leve por Phoneutria, lo ideal es que no le vayan dentro del tratamiento a administrar ningún antiemético, porque en el momento en que el paciente empiece a presentar vómito y dolor abdominal, ya se le volvió moderado y el tratamiento puede cambiar. Entonces, a lo que voy es que no den un antiemético si la sintomatología no está presente, porque para el caso de la Phoneutria, presencia de emesis me hace la diferencia entre una clasificación de leve a moderada.
Aquí mencionamos que para el moderado y para el severo tenemos que poner suero antiarácnico. Resulta que no tenemos disponible, es muy difícil conseguirlo, por lo tanto muchas veces jamás se puede poner esto y toca darle usualmente tratamiento sintomático al paciente. ¿De qué fallecen los pacientes en envenenamiento por foneutra si llegara a sucederlo? Porque es muy, digamos que extraño, afortunadamente no es muy común, por arritmias cardíacas secundario a ese efecto sobre los canales de sodio y por edema pulmonar. Son las dos posibles consecuencias que me llevan a la muerte en este tipo de envenenamiento. El otro grupo de arañas son loxóceles, también conocidas como reclusas, como la reclusa marrón. Aquí en Colombia tenemos la reclusa o la loxóceles laeta, la loxóceles intermedia y la loxóceles gaucho. Estas son serpientes que son cazadoras también, tienden a ser más tranquilas y sus accidentes o sus mordeduras son accidentales, precisamente porque mire, son muy pequeñitas. Esta es una foto con una loxóceles chiquitica que está en la mano de la persona de la foto, y pasa lo mismo con los escorpiones. Usualmente están metidas en la ropa o en las cobijas y cuando se entra en contacto es cuando muerde la araña. La característica de ellas es que tienen un cuerpo muy pequeñito pero con unas patas pues bastante grandes, y se describe que en su cuerpo hay una característica que es esta forma de un violín. Es la misma conocida como reclusa marrón o reclusa violín, porque en su cuerpecito se ve esa característica de un violincito. Esto es un violín. Mira, acá se forma bien el violincito. Por eso la llaman así. Ahora, es bien difícil poder mirar esa estructura teniendo en cuenta que ellas son muy pequeñitas. ¿Qué pasa con el veneno de ellas? A pesar de que son muy tranquilas y que no tienden a atacar, el veneno tiene dos estructuras o dos sustancias que dan un cuadro clínico un poco más importante. Tienen la fosfolipasa D, que esta sustancia lo que hace es que haya una migración de polimorfos nucleares y activación del complemento, y también tiene otra sustancia que se llama la hialuronidasa, que hace que haya una difusión en el tejido de este veneno. Sucede que por estas características se puede presentar un cuadro de coagulación intravascular en la microcirculación y por lo tanto una isquemia cutánea que me va a hacer pensar que la sintomatología predominantemente en este tipo de envenenamientos por loxóceles es cutánea. Entonces, en el cuadro clínico vamos a tener dos características: un loxocelismo cutáneo que aparece o se representa aproximadamente el 85 al 95% de todos los casos, y un loxocelismo que se llama el cutáneo visceral, que representa el 5 al 15%. Entonces vamos a hablar primero del cutáneo. Normalmente cuando hay una mordedura por este tipo de arañas no hay dolor. No hay dolor en ese sitio, simplemente es una sensación, así se describen, como si le hubieran apagado un cigarrillo en la piel. Es eso, nada más, una sensación que va y viene, pero no es un dolor que predomine y que esté ahí constantemente, como si sucede como los escorpiones cuando hablábamos de ellos. Cuando se presenta el cuadro del oxocelismo cutáneo, que es el que mayor predomina y que usualmente va a tener el paciente, tenemos un ciclo de síntomas que van presentándose a lo largo del tiempo. A las 6 o a las 12 horas se presenta ese dolor, tipo como si le hubieran apagado un cigarrillo, esa sensación que le hubieran apagado un cigarrillo, un leve edema y un leve eritema en el sitio de la mordedura. A las 24 o 72 horas se va a presentar una placa marmórea, y a las 3 a las 2 semanas se va a presentar una úlcera. Esto viéndolo en imágenes, esta es una imagen del New England muy bonita de un caso que les recomiendo que lo revisen, del 2013, es de un niño. Aquí empezamos normalmente, esto pues digamos es una foto, ni siquiera es una foto, es una representación de una foto del paciente. En los 5 días después de la mordedura por loxóceles tenía esta lesión, chiquitica, irregular, rojiza, con un poco de edema. A medida que va progresando el tiempo, en el día 8 ya se está formulando una úlcera que tiene una circunferencia necrótica y eritematosa. Después, al día 14, ya una úlcera más necrótica. Esa úlcera se va, digamos que, haciendo una estructura bien limitada, bien redonda, y después todo lo necrótico se quita y queda esta úlcera limpia. Esta úlcera al cabo de los 28 días es una úlcera grande sin signos de sobreinfección que al cabo de 56 días siquiera cerró un poco. Entonces, el oxocelismo cutáneo se manifiesta como una úlcera que va progresando y que muchas veces queda con una cicatriz importante y que hay que hacer incluso tratamiento con cirugía plástica, algún injerto ahí para tratar de cerrar esa úlcera, porque es una úlcera grande, bien limitada pero grande.
Ahora podemos tener el oxocelismo cutáneo visceral, que es el 5 al 15%, que además de presentarse las lesiones cutáneas que hablábamos anteriormente, puede haber un compromiso sistémico de predominio hemolítico. Entonces el paciente puede presentar anemia, ictericia y hemoglobinuria, todo relacionado con la hemólisis, y esto puede llevar, si no damos un manejo adecuado, a una complicación que es una lesión renal aguda. Entonces hay que descartar que no vaya a ser un oxocelismo cutáneo visceral, probablemente el cutáneo lo va a hacer porque siempre es lo que va a presentar, pero hay que descartar que no haya un compromiso visceral y que pues midiendo en laboratorios que el paciente no haya una anemia y vigilando que no me haga un cuadro de hemólisis. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de envenenamiento? Cuidados de la herida, analgésico en caso de presentar pues un dolor importante. Se habla de la Dapsone y de los corticoides para tratar de controlar esa migración de los polymorphos nucleares y eventualmente que la úlcera no sea tan grande, pero en realidad su uso es controversial y no está recomendado. El manejo de las complicaciones sistémicas en caso de que haga un loxocelismo visceral y el antiveneno debería ponerse independiente del tiempo de evolución y recomiendan que si hay un loxocelismo cutáneo se apliquen 5 ampollas y si es un cutáneo visceral 10 ampollas, independiente de si el paciente me llegó al día después o a los 4 días. Recuerden que las úlceras empiezan a presentarse al tercer día, más o menos empieza a presentarse realmente la sintomatología, entonces es el paciente por loxocelismo usualmente me va a llegar mucho tiempo después del posible contacto con la araña. Si hay ampollas, se la podrían administrar. El tiempo no importa, pero nuevamente las ampollas son muy difíciles de conseguir, entonces manejo sintomático usualmente. Y cirugía plástica, cuando ya la úlcera ha hecho toda su progresión y queda grande y limpia, ahí se podría beneficiar de algún tipo de procedimiento de cirugía plástica. La otra araña importante es la Latrodectus, o también conocida como la viuda negra. La que tenemos aquí en Colombia es la Latrodectus isometricus. Son arañas que son tramperas. Ahí pongo en la foto cómo hacen su telaraña y esperan a que llegue su presa. El veneno, cuando ellos lo inoculan en el ser humano, tiene un efecto neurotóxico y la característica de ellas es que las hembras suelen ser de 3 a 4 veces más grandes que el macho y normalmente ella es la que muerde. Esta es la típica viuda negra, pero que desafortunadamente pues no la tenemos en Colombia. Desafortunadamente lo digo porque es de unas características muy bonitas, ese color rojo con negro es muy llamativo, pero la que tenemos en Colombia es esta. La Isometricus es más de color cafecito y es esa araña. Las manifestaciones también las tenemos que clasificar de leve a moderado y grave, pero esto sí son manifestaciones sistémicas en general. Dependiendo de cada una, clasifico al paciente y doy el tratamiento que requeriría. Nuevamente para el moderado y para el grave es cuando yo tengo que aplicar el suero antilatrodectus que y desafortunadamente no se encuentra tan fácilmente, sino nuevamente tratamiento sintomático nada más. Como les mencionaba con la anterior clasificación, también ustedes es poco probable que se lo aprendan, es mejor que lo tengan a la mano y que si tienen una certeza de que sea un envenenamiento por este tipo de arañas, pues clasifiquen al paciente de acuerdo a las manifestaciones que tenga. El peor escenario clínico es este, que sería un grado grave, por decirlo así, que es cuando el paciente tiene unas fasias que representan que son las fasias latrodectísmica. Estas son unas fases en donde el paciente tiene edema y tosis palpebral y tiene trismus de los maceteros. Esto es una foto de un personaje o de una persona pues que tiene esas fases secundarias a un envenenamiento por este tipo de arañas. El último grupo de arañas son las tarántulas, las famosas tarántulas que le hacen mala fama, pero en realidad son arañas muy tranquilas. Su toxicidad está dada por una cosa completamente diferente a su agresividad. La esperanza de vida de ellas es muy larga, viven de 15 a 20 años y ellas tienen una mala visión, por lo tanto detectan sus presas a través de la vibración. La defensa que tienen estas arañas son dos. Por un lado, muerden e inoculan un veneno que tiene una baja toxicidad para el humano, pero para lo que nos representa a nosotros es que su otra defensa es a través de lanzar sus pelitos que son urticariformes, cuando ya se sienten muy agredidas después de que las molestan tanto, porque ustedes saben que estas tarántulas son arañas tranquilas que hay personas que las tienen como mascotas en sus casas, pero cuando ya están muy toreadas y muy cansadas, pues ahí sí pueden tirar sus pelitos que son los que ocasionan la sintomatología. Atacan al ser provocadas y manipuladas.
Esta es una tarántula. La tarántula que normalmente tenemos nosotros acá es esta, más bien la cafecita, una monita más bien. Las negritas, le pongo esto es para mirar cómo ellas cuando se sienten agredidas toman esta posición de defensa y a través de estas dos patas de aquí y estas dos de acá empiezan a botar sus pelitos urticariformes. El cuadro clínico puede haber una marca de los colmillos cuando muerde, pero no hay más sintomatología, y cuando botan los pelitos pues hay dolor, eritema, edema, sensación de fiebre y prurito secundario a la inserción de estos pelitos en la piel. ¿Cuál es el tratamiento? Soporte, retiro de los pelitos con cinta adhesiva, ponen una cinta adhesiva y tiran como si estuvieran depilando y ahí salen los pelitos. Compresas frías en el sitio, analgésico, antihistamínicos o corticoides tópicos dependiendo de qué tanto prurito presente el paciente, y hay que tener en cuenta que si hay una posible inserción de pelitos de este tipo de arañas en los ojos, hay que consultar al oftalmólogo, remitir a oftalmología por el riesgo de generar otro tipo de complicaciones oftálmicas secundarios a la inserción de estos pelitos en los ojos. Entonces es el peor escenario clínico al cual ustedes se podrían enfrentar con este tipo de arañas. Ya para finalizar en estas diapositivas vamos a hablar del erusismo y de otros envenenamientos por otros tipos de animales. El erusismo es el contacto con las cerdas ricas en toxinas de las larvas o las orugas. Esta es una larva o una oruga. Todos estos pelitos que tienen ellas en el cual uno entra en contacto y genera un cuadro clínico, a eso llamamos erusismo. El primer cuadro clínico relacionado con erusismo es la dermatitis urticante. Y aquí la foto. Esta paciente entró en contacto con las cerdas de esta oruga y se presentó este cuadro clínico. Normalmente es tópico, de prurito, de malestar, pero que resuelve sin ninguna complicación. Entonces la dermatitis urticariforme es lo principal cuadro clínico en el cual se asocia el erusismo. Una imagen de otro dermatitis es esta que la reportan en el New England en el 2015. Esta paciente esto es una paciente pues de Estados Unidos, una mujer en Estados Unidos que en su casa tenía este tipo de oruguitas. Estaba como trabajando en el jardín y le cayó en la piel y pues simplemente se la limpió. Al cabo de un tiempo, mire todo el cuadro dermatítico que hizo o la dermatitis que hizo relacionado al contacto con esas cerdas. El otro cuadro clínico es la periarteritis falangeana, que es también conocido como pararrama. El pararama, mejor, es el contacto crónico con este tipo de oruga que se llama la Premolis semirufa. Premolis semirufa normalmente se encuentran en este tipo de árboles que es el árbol de caucho. Mire, este es un árbol de caucho que está un poco más peludito y aquí hay una Premolis semirufa. Ellas se mimetizan que no entran, digamos que no se dan cuenta los trabajadores que manipulan el caucho porque tienen que hacerle todo este trabajo para poder obtener el caucho y crónicamente entran en contacto con estas cerditas de la Premolis semirufa. Al cabo de algunos años, no muy, digamos que no muy del todo descritos, hacen un cuadro de una periarteritis que solo tiene un compromiso en las manos. Empieza a haber una deformación en esas manos, muy parecido a una artritis reumatoide, pero no va a haber síntomas sistémicos de inflamación secundario a una artritis y solo va a haber un compromiso en las manos. Es una enfermedad relacionada con campesinos que trabajan el caucho. Y el otro síndrome es el hemorrágico secundario a la alonomia. Este sí es el más severo de todos. Aquí tenemos la alonomia oblicua y la alonomia hachellus. Estas son las dos con las que usualmente se describen que se encuentran en Colombia, normalmente en el Amazonas. Esta alonomia, mire si se fijan, se mimetiza en este árbol y las personas cuando se suben al árbol o ponen la mano sobre el árbol entran en contacto con estas cerdas que están ricas de una sustancia que genera un efecto o un síndrome hemorrágico muy severo. Estos pacientes rápidamente hacen un cuadro de sangrado masivo y pueden incluso morir muy prontamente. En las zonas en donde está la alonomia ya la gente reconoce cuál es y digamos que rápidamente consultan a los servicios de urgencia cuando entran en contacto accidental con este tipo de animales y se les puede dar el tratamiento ideal. Aquí en esto sí hay que darle un suero antilonomia. Normalmente no lo producimos tampoco en nosotros, como es un animal o un tipo de sustancia que normalmente se encuentra es sobre la zona del Amazonas. Brasil produce
grandes cantidades de suero antilonómico, pero toca importarlo para podérselo administrar a los pacientes. Pero es un cuadro clínico bastante severo que hay que correrle. Y ya pues después hablamos de los himenópteros, que son en el grupo de himenópteros las grandes que tenemos son las hormigas, las abejas y las avispas. Todas estas hacen un cuadro clínico muy similar. Les voy a mencionar qué debería hacerse si se entra en contacto o hay un envenenamiento por este grupo de animales. Hablando un poco de las abejas africanizadas, son las abejas, unas abejas bastante agresivas y hay que temerles mucho el cuadro clínico cuando se entra en contacto, sobre todo cuando hay ataques masivos por este grupo de abejas. Estas abejas son un híbrido entre unas abejas europeas y africanas. Desafortunadamente el hombre las creó al hacer esta hibridización, que fueron introducidas en Brasil en 1956. Ellos querían que estas abejas fueran un poco más guerreras y aumentaran más o aguantaran más situaciones extremas, pero se les salió de las manos porque adquieren un comportamiento que es muy defensivo, tienen la característica de desplazarse a mucha distancia, ¿cierto? De un lugar a otro, en un día pueden desplazarse mucha distancia, cosa que no hacen las abejas comunes, son muy laboriosas y se adaptan fácilmente a diferentes circunstancias. Entonces se convirtió en un problema este tipo de abejas. El cuadro clínico en general por el envenenamiento por himenópteros va a variar de acuerdo al número de picaduras que tenga el paciente, a la especie del himenóptero. Obvio, si es una abeja africanizada va a ser más severo que si es por una hormiga, y a la respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica va a depender si es dependiendo de la edad. Los niños y los adultos mayores tienen respuestas inmunológicas, digamos que más exageradas. Depende también del estado de salud del paciente. Si tiene comorbilidades, puede que el cuadro clínico sea más severo, y a la hipersensibilidad que tenga, que ya es una susceptibilidad que cada uno tiene. Las manifestaciones clínicas pueden ser de dos cuadros: las manifestaciones típicas tóxicas de la acción del veneno, ¿cierto? Pero también están las manifestaciones alérgicas. Sucede que muchas veces un individuo puede entrar en contacto con una sola animal, himenóptero cualquiera, digamos una abeja, y otro individuo con características diferentes, digamos que susceptibilidades diferentes, entra en contacto con esa misma abeja. El primero puede simplemente hacer un cuadro local de picadura y de prurito, de malestar y nada más. El segundo, por su susceptibilidad, puede hacer todo un cuadro anafiláctico severo que con solo una picadura por uno de estos animales puede hacer un cuadro tan grave que puede incluso requerir soporte en unidades de cuidados intensivos. Entonces, por un lado son las manifestaciones tóxicas del envenenamiento, que muchas veces es el prurito, el malestar, ¿cierto? El edema en el sitio donde inocularon el veneno, pero el otro ya son las manifestaciones alérgicas propias de cada individuo, que activan o están relacionadas por los mecanismos de hipersensibilidad. Entonces, si son las manifestaciones normalmente del veneno, como les mencionaba, dolor, edema, eritema y prurito. Un 1% de estas manifestaciones pueden ser con reacciones alérgicas graves, son un 1% de los individuos usualmente. Se presenta normalmente en la primera hora todos estos síntomas después de, del envenenamiento, y están más relacionados con ataques masivos. Por el otro lado tenemos el choque anafiláctico, que está dado también un poco por la susceptibilidad y por exposiciones previas. Si uno previamente se expuso a un veneno de alguno de estos himenópteros, de pequeño inclusive, que pasó desapercibido, en una segunda exposición puede haber un shock anafiláctico importante manifestado como angioedema, urticaria, asma, vómito, calambres, diarrea, diferentes manifestaciones secundarias a un shock. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que monitorizar, dar soporte a través de la administración de líquidos endovenosos, retirar los aguijones, dar adrenalina si hay un shock anafiláctico, 0.3 mililitros, sí, mililitros o miligramos que se puede poner endovenosamente de acuerdo a la respuesta, repetimos o no la dosis, y esteroides o antihistamínicos sistémicos y analgésicos de acuerdo a la sintomatología que tenga el paciente. En la foto les pongo cómo debería retirarse en los aguijones. Normalmente eso es el aguijón de una abeja, que queda la glandulita insertada y aquí el aguijón. Si ustedes oprimen esto, va a hacer que algo del veneno que queda acá se inocule más. Entonces no es la forma adecuada, o sea, con un depilador no es adecuado. Lo ideal es que sea con una laminilla por arrastre, que yo quite ese aguijón. Con eso arrastro y saco el aguijón y no estoy oprimiendo esta glándula.
¿Cuál es lo mejor que tenemos que hacer con todos estos envenenamientos por himenópteros? Es la prevención. Enseñar a los pacientes o a las personas que uno no tiene que estar manipulando enjambres de abejas o nidos de avispas o de araña, de avispas o de hormigas por el riesgo de este tipo de envenenamiento. Estos dos grupos de animales un poco más exóticos son los centípodos. Este grupo de centípodos, pues este principal es la escolopendra. Es un animal bien exótico que usualmente si se entrara en contacto o hubiese un envenenamiento por este tipo de animal, normalmente lo que se presenta es un cuadro de neurotoxicidad, pero es bien raro, simplemente para que lo conozcan. No es lo más común, pero lo interesante es esas características tan extrañas que tiene él. Y por el otro lado tenemos los milípodos o los famosos milpies. Este es un milpie de una característica rojizo también bien raro, que pues cuando se entra en contacto con él o hay un envenenamiento, usualmente hay sintomatología local. Para finalizar, vamos a repasar entonces, hablando de los escorpiones, venenoso o no venenoso. Recuerden que lo que nos hablaba si era venenoso o no es el tubérculo subaculear y en este escorpión no lo tiene, o sea que es un escorpión no venenoso. Repasando un poco serpientes, esta venenosa o no venenosa, la foto no está del todo muy clara, pero ahí se ve claramente cómo está el cascabel, o sea que es una serpiente cascabel que es venenosa. Esta, si vamos a hablar si es falsa o verdadera coral, recuerden nuevamente cómo haríamos la diferencia. En medio de dos anillos rojos, número impar de anillos negros me habla si es una verdadera, y aquí hay número par de anillos, o sea que esto es una falsa coral. Bueno, pues terminamos aquí con las clases de envenenamiento animal.